Abramos la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 21. Hemos estado por varios meses ya estudiando el libro de Hechos los domingos y hemos llegado al capítulo 21 y la semana pasada y antepasada hemos estado hablando en este capítulo. Y en el capítulo 21 vimos que Pablo vuelve a Jerusalén. Hechos 21, Pablo vuelve a Jerusalén después de su tercer viaje misionero y se reúne con los líderes, con los ancianos de la iglesia, con Santiago y con los demás, con Pedro, Pablo y todos los demás. Después de que da su reporte Pablo con Jerusalén de sus viajes misioneros, los brothers de Jerusalén le dicen, pues hay millares de judíos también que han creído. No solamente los gentiles, sino también hay millares de judíos que han creído. Y todos ellos son celosos de la ley. Y aunque le hemos pedido a los gentiles que no guarden la ley, a los judíos les encanta guardar la ley. Y han escuchado de ti, Pablo, dice que pues tú andas predicando que no se tiene que la gente que circuncidar, ni guardar los días de fiesta, ni guardar los alimentos, que tienen que romper la ley. Y entonces, para que la gente que te ve aquí, que son judíos, no sepa ni qué, le dan un consejo a Pablo y le dicen, mira, aquí hay 4 varones que están a punto de terminar su voto nazareo. ¿Por qué no te purificas con ellos? Paga sus gastos y así la gente se va a dar cuenta de que son mentiras lo que andan diciendo de ti, de que tú pues no respetas la ley y que andas predicando en contra de la ley. Pablo hace lo que le dicen. Con tal de que el mensaje llegue a más, Pablo va y hace lo que le aconsejaron los líderes. Para que no fuera piedra de tropiezo, para que no fuera algo que evitara que escucharan el mensaje. Y el capítulo 21, versículo 27, dice la palabra de Dios. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bueno, entonces Pablo hizo lo que pudo para agradar a los demás. Pablo hizo todo lo que pudo para que los demás escucharan el mensaje. Esa es la realidad. Pablo no les quería caer bien a nadie. Pablo quería que escucharan el mensaje que él traía de predicación de Jesucristo. Pero cuando lo hizo, pues no funcionó, porque la gente, los de Éfeso, aquellos que lo quisieron matar unos capítulos atrás, nuevamente lo vieron ahora en Jerusalén. Hicieron un escándalo enorme. Y entonces empezaron a levantar falsos de Pablo. Dicen, este es el que ha estado predicando en contra de la ley, en contra de nuestras costumbres, en contra de este lugar, en contra de nuestro propio pueblo. Entonces alborotaron a todo el mundo y hasta estaban con que, ayúdenme. Como que aquí hay un problema grande, una amenaza seria. Cuando nosotros vemos a gente que levanta falsos, la gente que está hablando, pues sí, el ser humano tiene esa costumbre, ¿no? De levantar falsos, de hablar de más en contra de alguien. Y casi siempre vemos algunas cosas muy similares entre un caso y otro caso. Por ejemplo, siempre vemos que se mezcla verdad con mentira. Siempre hay una mezcla de verdad con mentira. Si no, nadie se lo cree. Y la poquita verdad que la gente puede confirmar que es verdad,
asumen que todo lo demás que dijo también es verdad, y aunque sea mentira. Entonces siempre va a haber el caso de una mezcla de verdad con mentira. Entonces dicen algo así como que todo reloj descompuesto tiene la razón 2 veces al día, algo así. ¿Sí me entienden? Un reloj sin batería que marca las 11 de la mañana, está sin batería, pero de repente tiene la razón. Y luego a las 12 horas va a volver a tener la razón. ¿Sí entienden? El caso es de que siempre hay una mezcla de verdad con mentira. Otra de las cosas que vemos es que siempre hay una exageración. Siempre se exagera. Los que tienen mamás saben, ¿no? Las mamás son buenas para eso porque dicen, te dije 1,000,000 de veces que no. Y pues no es cierto, no. O a alguien se le cae tantita leche, dicen, tiró toda la leche. No fue toda la leche. El exagerar es algo que usamos muy seguido. Pero cuando queremos hablar mal de alguien, lo usamos también. Y así se oye que es un problema más serio, más grande, que se tiene que atender en este momento. Pero yo creo que el problema más grande de este tipo de pleitos, y lo vemos en todos lados, en las familias, en el trabajo y en las iglesias, sobre todo cuando alguien se va de la iglesia, es que buscan aliados. Buscan a quién más enveneno de lo que traigo, a quién más agarro y lo hago de mi parte, de mi lado. Vamos a hablarle mal a esta persona para que esté en mi bando. Buscan siempre grupitos, bandas, clicas, acoples. Siempre anda buscando la gente eso. No quiero estar solo porque solo se siente bien feo. Quiero que alguien más opine igual que yo. En las iglesias son pocas las personas que cuando se van inconformes de una iglesia se van calladitos. Son pocas. La mayoría de la gente, pues el hermano Jorge, y pues el hermano Parker, pues allá son re aburridos. O sea, casi siempre cuando alguien se va hablando mal. Me recordó un consejo que nos dio, ¿quién fue? Luis Palau. Que me dijo, cuando estábamos con él allá en Texas, y dijo, póngase trucha, pastor, me dijo, más o menos, palabras de Luis Palau. Me dijo, póngase listo, porque cuando alguien se va a la iglesia, le va a soltar toda la verdad. Me dice, cuando se van es porque se van enojados, es cuando sueltan la verdad, pero no le sueltan únicamente la verdad. Si van enojados, le mezclan con mentira. Entonces, la idea era, usted tiene que ser sabio para saber qué tanto de eso fue verdad y qué tanto de eso fue mentira. Pues porque lo que intentan hacer es lastimar a alguien, ¿no? Si yo me siento lastimado, quiero lastimar a alguien más. Y aquí las personas, estas que están en contra de Pablo, están haciendo exactamente lo mismo. Agarraron la verdad, la mezclaron con mentira. Exageraron lo que conocían. Y luego intentaron agarrar acople. Ahora venga, si usted ayúdeme, no me deje solo. Yo no puedo solo contra Pablo. Ahora, pues lógicamente, bro, es que estaban violando la ley ellos mismos. Lo mismo que ellos estaban predicando lo estaban violando, porque la palabra de Dios en numerosas ocasiones dice que no aceptes queja o testimonio en contra de alguien sin 2 o 3 testigos. Por todos lados dice, si no hay 2 o 3 testigos, no aceptes culpa, crítica contra nadie. Así, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 19, versículo 18, 19, le aconseja a los jueces y les dice, los jueces inquieran bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. O sea, esto de levantar falso contra alguien era tan malo que si resultaba estar mintiendo, el castigo se le tenía que poner a ese mentiroso. Y eso está en la ley de ellos. Así de serio lo tenían que tomar ellos. Igualmente para nosotros el día de hoy, cuando alguien viene a hablarnos mal de alguien más que ha ocurrido y seguirá ocurriendo, alguien siempre va a venir a hablar malas palabras de alguien más. La palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 19,
Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Uno no es suficiente. Nada de que pues sí, yo dije, no. El caso es de que eso es lo que sucedió aquí, brother. Llega Pablo al templo a intentar caerles bien. Estos que lo intentaron antes asesinar en Éfeso, lo ven, alborotan y dice el versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno. Aquí ya rompieron la misma ley de ellos como 3 veces mínimo. Levantaron falsos, sin testigos, los arrastraron fuera del templo y le cerraron la entrada a cualquier persona. Y luego todavía intentaron matarle, dice, procurando ellos matarle. Sin juicio, sin nada, nomás vamos a echarnos los platos. Y dice, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ahora sí que Pablo estaba a punto de morir, de ser asesinado, y lo salvaron los soldados romanos. Ahí donde estaba el templo de Jerusalén, al noreste del templo, estaba una guarnición, estaba una fortaleza romana de soldados. Pegadito, estaba pegado al templo. Se llamaba la Fortaleza Antonia. Tenía por lo menos 1000 soldados siempre. Por lo menos, siempre estaban ahí 1000 soldados a un ladito del templo. Entonces, centuriones es alguien que está a cargo de 100 soldados. ¿De cuántos? 100 soldados. Pero aquí dice la palabra de Dios que cuando se apoderaron y lo agarraron, se le avisó al tribuno de la compañía. Ese es el que está encargado de 1000 soldados. Entonces cuando escuchan, luego van, porque esa era la idea. Estaban pegaditos al templo para estar vigilando a las multitudes y poder reprimir revueltas inmediatamente. En cuanto se estaba armando la cosa ahí fea, luego salían los soldados romanos y orden. Recuérdese, era uno de los beneficios del Imperio Romano, lo que se conoce como la Pax Romana, con X, Pax Romana. Era paz, o sea, no había el crimen que hoy tenemos. Podían viajar de un país a otro, por eso Pablo y los demás pudieron andar viajando de lado en lado. Habían carreteras buenas, habían barcos, había un movimiento bien suave porque los romanos eran bien estrictos contra el crimen. Aún era castigado no trabajar. Entonces eso de que villanos y criminales que eran tolerados y que ahorita andaban robando en el supermercado y los metían una noche a la cárcel, les daban comida y jabón y al siguiente día los soltaban, no existía. No existía. Si alguien robaba, tenía que pagar duramente por haber robado una manzana o algo así. A tal grado que la gente la pensaba 2 veces si valía la pena robar algo. El caso, bro, es que llegan los soldados y, dice, imagínense, cuando vio Pablo a los romanos venir, qué alivio, ¿no? Qué salvación. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ni la gente sabía por qué querían matar a Pablo, pero la cosa se puso buena y vamos a darle. Así en este país sucede muy seguido, no sé si se haga fijado, ¿no? De repente que hay mucha gente quebrando ventanas en las calles, quemando carros y les preguntan si usted ha visto alguno de esos. Oye, ¿por qué estás protestando? Pues no sé.
No sé ni por qué estoy aquí, pero vamos a darle. Y es más o menos lo que está pasando aquí. ¿Qué? No, y el tribuno no entendió, pues nadie le pudo decir. Versículo 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía tras él gritando, ¡muera! No, estaban apasionados de que lo querían muerto, lo querían muerto. Tal grado que lo tuvieron que cargar los soldados arribita, como, pues sí, así no se lo quitaban. Apasionados, ¿por qué? Por matarlo, por asesinarlo. Está difícil no querer matar a alguien y no saber ni por qué. Así hay personas ahorita que están peleadas con alguien y ya no saben ni por qué están peleadas. Pero saben que no se hablan desde hace mucho tiempo. Pero ya no están seguros por qué. Pero a Pablo se le había advertido mucho, él sabía, él no dudaba y se le advirtió mucho que no fuera a Jerusalén por lo que le iba a pasar. En los capítulos anteriores leímos mucho que a Pablo se le dijo, no vayas. Y la gente, sus amigos, los más hermanos en Cristo le rogaron, no vayas. Y aquí mismo en el versículo 13 de este capítulo, cuando le dijeron eso, dice que Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo sabía que Dios tenía un plan y por eso estaba dispuesto a seguir el plan de Dios. Y que ese plan llevaba dolor, sufrimiento, rechazo. Y Pablo estuvo dispuesto a hacer el sacrificio, a hacer lo necesario para seguir haciendo lo que Dios quería que hiciera. O sea, Pablo, otra vez, si fuéramos hoy, pues Pablo pudo haberse excusado con que aquí hay donde servir, en Éfeso todavía me necesitan, o en Galacia, todavía puedo ser útil en otro lugar donde no esté mi vida en peligro, pero Pablo entendió que Dios lo quería en Jerusalén, y ahí es donde estuvo Pablo, en Jerusalén, aunque le costaba mucho, eventualmente su vida. No sé si ustedes sepan, pero el día de hoy, aquí en donde vivimos en este país, pues está fácil ser cristiano, pues todos dicen que son, pero en realidad cuando usted los compara con la palabra de Dios, nadie, sí. Este país no es cristiano, ¿ok? Entonces, ser cristiano así, pues está fácil. Si de eso se trata, si de vivir una vida medio, se trata, pues entonces sí, todos son cristianos en este país. Pero en el mundo, en otros países que no son de acá de América, no está tan fácil ser cristiano. Hay mucho cristiano cada año, miles, no docenas, no centenas, pero miles de cristianos mueren asesinados por ser cristianos. Cada año. Cada año. Hay más de 50 naciones en este mundo asesinando a cristianos. Uno de esos países, el epicentro diríamos, es Nigeria. El país de Nigeria está asesinando y tiene milicias que a eso es todo lo que hacen, asesinar a cristianos. Y nunca aparecen las noticias. Las 50 personas que asesinaron este fin de semana en la iglesia no apareció en las noticias. Aquí no lo sacan. Si fueran de otra religión sí saldría. Pero como son cristianos y las noticias calladas. No dicen nada. Las 30 jovencitas que fueron secuestradas de la iglesia y violadas y luego asesinadas. Mire, las noticias de aquí, calladitas, como si nada estuviera pasando. Entonces, son muchos los países que están asesinando a cristianos. Y de esas personas están emigrando a este país, con la idea de que este país se convierta como el país donde vienen.
Ahorita tenemos 52 países donde la Biblia está prohibida o está sumamente restringida. 52 países. Donde usted no puede traer su Biblia y si la trae, mínimo cárcel. Pero muchos de estos países, y países que usted diría, ese país, sí, países como la China. En China usted no puede andar con Biblias. Pero son muchos. Corea del Norte es otro que usted diría, no, pues sí, Corea del Norte. Pero tenemos Somalia, Afganistán, Yemen, Congo, Arabia. Son muchos. Usted no puede traer la Biblia. Y aquí estamos, ¿no? En Estados Unidos. Y usted compara un cristiano de México, de Centroamérica, Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá, con un cristiano de Somalia, y usted va a ver qué tan diferentes son un cristiano de otro. Y no estoy hablando culturalmente, ni estoy hablando económicamente o en estatus social. Estoy hablando sus convicciones, sus credos y su entrega. Estoy hablando del sacrificio y el compromiso que han hecho. Y cuando le digo un cristiano de aquí, estoy generalizando lógicamente. No le estoy diciendo meramente a usted, porque aquí hay muchas personas que son muy entregadas. Pero estoy generalizando el cristianismo por estos rumbos. Entonces, cuando usted ve un cristiano allá, cuando ve un cristiano a aquellos rumbos y lo compara con la palabra de Dios, usted dice, eso es lo que quería decir la Biblia. A eso se refería Jesús cuando dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No se trataba de aguantar a la suegra nomás. Porque es de las interpretaciones que le dan hoy, ¿no? No era aguantar al viejo nomás. Oh, no. Ahí es donde sabemos lo que quiso decir Jesucristo cuando dijo, toma tu cruz y sígueme. Y es lo que está viviendo Pablo aquí, brothers. Y Pablo le escribió a su amigo antes de morir. La última carta que escribió Pablo antes de ser asesinado, que es la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 12. Y le dijo así, 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se fijó lo que le dijo Pablo a Timoteo? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo lo sabía. Pablo sabía, dijo, si quieres vivir en Cristo Jesús de la manera que Cristo Jesús te está ordenando que vivas, vas a sufrir persecución. Y no dijo algunos, dijo todos. Y póngale que en este país donde estamos no suframos al nivel donde sufren en aquellos otros países. Pero aún así, si usted verdaderamente quiere vivir bien, con estátulos, con estándares, con principios, con fundamentos bíblicos, usted va a batallar. Va a batallar mucho por la inmoralidad que nos rodea, por la injusticia que nos rodea. Va a batallar mucho en su casa, en el trabajo, con sus compas, porque ahí hay mucho de lo que la Biblia se opone de. O sea, hay cosas que no deberíamos de hacer. Hay mucha falta de esperanza. Allá afuera la gente necesita esperanza, necesita amor. Y allá afuera está cada quien, éntrenle como puedan. Me recuerda cuando jugábamos el gol peleado. No sé cuántos de ustedes jugaron el gol peleado. El gol peleado era todos contra todos. Un solo portero. El que meta el primer gol gana. Así es como están allá afuera. Es el gol peleado. Todos a darle, todos. Ahorita hablamos mal de este y que se vaya y hablamos mal del otro. O sea, así estamos todos y le queremos entrar a eso nosotros. Y cuando le entramos a ese tipo de vida, nos estamos alejando de Dios. Es muy fácil, pues, es muy fácil imitar a los que nos rodea. El caso es que la Biblia nos dejó bien claro, hay dolor en este mundo. La verdad, hay dolor para todo aquel que quiera vivir de acuerdo a Jesucristo.
Porque en el dolor vemos propósito, y ya lo vimos creo que hace 2 o 3 semanas atrás. En el dolor hay propósito y no siempre lo entendemos. El dolor nos enseña y no siempre agarramos la onda. Nos disciplina, pero a veces batallamos para ser disciplinados. Eso ocurre en el sufrimiento. El dolor nos moldea, aunque nosotros ni sabemos por qué me duele tanto. Entonces, cuando usted está pasando por dolor, también el dolor le recuerda que hay que depender de Dios, que no somos suficientes, que sin Él en realidad estamos acabados, estamos perdidos. Que el ser humano puede intentar, pero jamás va a poder lograr paz, gozo, felicidad, verdadera felicidad. El ser humano va a querer vivir una vida que se disfruta, pero pues nomás le va a durar en lo que le dura eso que está haciendo. Porque el ser humano quiere disfrutar y luego dice, ay, pues voy de vacaciones. Se va de vacaciones y pues nomás en lo que está de vacaciones es feliz y regresa y otra vez al infierno. Disfrutó. Y eso es algunos, porque varios de los seres humanos que yo conozco se van de vacaciones y se pelean allá de vacaciones. Ni siquiera de vacaciones pueden disfrutar. Pero en Dios nos damos cuenta que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra satisfacción no depende de vacaciones o de carros o de trocas o de ropa. Depende de Él. Simplemente estamos fuera de cualquier otra circunstancias. Entonces, brother, Pablo le entró como un macho, bien bravote. Voy a predicar, en el templo me van a arrestar y lo arrestaron y se lo llevaron prisionero después de estar todo golpeado. Y ahí es donde Pablo dice, versículo 37, pues continuamos en la cita de Hechos 21. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una nación no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y ahí está Pablo, ¿no? Ahí está este soldado romano que ni él sabía qué era, estaba confundiéndolo con un egipcio rebelde. Cuando habló en griego quedó sorprendido y luego después habló en hebreo. Acuérdense que la mayoría de la gente hablaba arameo. De los judíos hablaban arameo, los romanos hablaban griego y latín, pero los de la religión, del clérigo, los sacerdotes hablaban hebreo. Una mezcla de lenguas aquí. Yo todavía batallo con el español. Y el caso es de que Pablo se pone de pie y listo para hacer a lo que fue. ¿A qué fue? A hablar, a predicar. Y los golpes y el ojo morado y los labios hinchados y la frente sangrándole de los golpes que le acaban de dar, no lo iban a detener, no iban a evitar que Pablo hablara. Entonces usted se imagina ahí Pablo parado a punto de hablar, pero golpeado por todos lados. Le dieron de rodillazos, de patadas, de todo tipo de golpes. Y Pablo está a punto de hacer lo que Dios le mandó que hiciera. No lo detuvo nada. Pues otra vez, este lugar es donde el Señor Jesucristo fue llevado hace ya más de 20 años atrás. Jesucristo fue a Jerusalén y cuando estaba entrando una semana antes de ser asesinado, la gente empezó a gritar, Hosana, Hosana. Todo el mundo, Hosana, Hosana, Hosana. Y luego cuando llegaron al templo, Jesucristo llegó al templo donde Pablo ahora estaba.
Los religiosos, cállalos, le dijeron a Jesús, cállenlos, cállenlos. Y Jesucristo les dijo, si ellos callan, las rocas hablarán. Así les dijo Jesús. Esa misma multitud a la semana estaba gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Callaron todos ellos. Los mismos que estaban gritando, Hosana, Hosana, ahora callaron, dejaron de gritar lo que debieron de haber callado. Jesús les advirtió, si ustedes callan, las rocas hablan. Usted recordará, es un camino lleno de piedras, son caminos romanos que estaban pavimentados con piedras. Esa es la imagen que tenemos. Es a lo que Jesucristo estaba usando de analogía, de ejemplo. Las rocas mismas van a hablar. Ahora tenemos aquí a Pablo yendo a juicio porque los gentiles estaban hablando. Si usted se da cuenta, por eso es el castigo. Porque Pablo le estaba predicando a las rocas, a los gentiles, los que no eran judíos. Y estaban intentando callar a Pablo otra vez. Ese es el rollo, brother. Si usted calla, las rocas van a hablar. Dios y su plan no cambia, no para. Hay un plan de salvación. Todo el mundo ha escuchado que Dios es amor. Sí, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pues por eso las rocas no callan, porque Dios es amor. Si Dios está viendo que nuestras vidas se está haciendo pedazos con nuestras relaciones amorosas, con las adicciones, todo tipo de adicciones, con malos comportamientos, malas actitudes, con traumas, con rencores, con tristezas, con dolores Dios va a hacer algo. Y si los que son llamados a hablar callan, no lo va a dejar morir Dios. Dios va a hacer que hasta las rocas hablen. Y a Pablo era lo que estaba haciendo. A Pablo no lo podían callar. No lo callaron. Y eso es donde comienzan, donde cada vez se ven los mártires, pues. Comenzamos allá con Esteban, ¿verdad? ¿Y qué es la palabra mártir, brother? ¿Quién se acuerda qué significa la palabra mártir? Testigo. Testigo. ¿Quiere testiguar? Pues, esté listo para ser un mártir. Está gacho, ¿no? El caso es de que ahora lo ponemos a nuestra altura. ¿Usted qué tan listo está para sufrir por Dios? Porque yo sé que aquí hay 2, 3 que se enojan cuando piden una cheeseburger y se la dan sin queso. Ay, no, yo pedí cheeseburger, no hamburger. Y pelean por sus derechos. ¿Pero qué es esto? Pero está dispuesto a pelear, así a agarrarse, aunque lo estén golpeando para predicar a Jesucristo. Y cuando digo a Jesucristo no digo la religión, porque la religión pues son los que están golpeando a Pablo, los religiosos. Son los que lo traían bien golpeado. Jesucristo, que es la respuesta, que es la salida. Pero Jesucristo, con todo lo que es, no nomás el Salvador, no nomás quien pagó por su deuda y la mía y la de todos nosotros, pero Jesucristo que también es el Señor, el que le dice que está bien y que está mal. Jesucristo el que le dice que es moral y que es inmoral, que es correcto y que es incorrecto, que es justo, que es injusto. Ese es el Jesucristo, ¿no? Otra vez, porque la mayoría de los cristianos de este lado del mundo dicen que son cristianos, pero son injustos, son inmorales y hacen cosas que son incorrectas. Y aún así dicen que son cristianos. Y es la peor vergüenza que puede existir para el cristianismo. Sino el cristiano verdadero es aquel que busca no solamente la salvación de parte de Dios, pero ser obediente, la obediencia hacia Dios. La obediencia. Y eso no está fácil. Eso no está fácil. Porque algunos de ustedes van a batallar con su familia, otros van a batallar con sus amigos y otros con todo mundo, con todo mundo. Así que, brother, ahora vamos a orar. Pero pues la idea es esa, ¿dónde Dios lo quiere usted? ¿Dónde está su Jerusalén para que lo golpeen? Pero que lo quiera Dios. ¿Dónde está su Jerusalén? Porque el cristianismo cuesta, no, siempre cuesta.
¿Ok? O sea, siempre hay sacrificio para servir. Siempre tenemos que sacrificarnos. Padre, en el nombre de Jesucristo.